¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al webinario de Asset Security Management Center. Vamos a realizar algunas pruebas de audio. Si alguien tiene algún problema de audio, por favor indíquenoslo. En la parte derecha podemos encontrar una sección de chat, una sección de preguntas. Con todo gusto voy a poder estar atendiendo cada una de sus cuestionamientos, dudas, comentarios. Vamos a esperar un par de minutos más para poder comenzar el webinario del día de hoy. Nuevamente, bienvenidos. Buenos días. Nuevamente bienvenidos a esta sesión de webinario. El día de hoy estaremos hablando acerca de Asset Security Management Center. Primero que nada me presento, mi nombre es Daniel Villegas, tendré el gusto de compartir este espacio con ustedes. Les reitero, tenemos un espacio de preguntas durante la presentación. Si tienen alguna duda o comentario, por favor háganmela saber, con todo gusto podré atenderlas. Intentaré responder cada una de ellas. En caso de que alguna pregunta o cuestionamiento nos lleve mucho tiempo, bueno, pues podríamos después retomarla en privado para no pues interrumpir la secuencia de esta presentación. El día de hoy el objetivo de este webinario es bastante simple, ¿no? La intención es poder conocer a fondo la consola de administración de SET. Sin embargo, bueno, voy a hacer un pequeño breviario. Bueno, ese tiene ya más de 25 años en el mercado, ¿no? Es una empresa pionera en temas de seguridad de la información. ESET cuenta con una gama de productos no únicamente orientados a punto final, a lo que sería endpoint. Actualmente ESET incorpora herramientas de seguridad, herramientas de análisis de amenazas avanzadas, amenazas persistentes, involucra también un sandbox, ¿no? Que puedes implementar dentro de tu infraestructura, ¿no? Dentro de la parte de amenaza avanzada se conoce como ESET Enterprise Inspector. En la parte del sandboxing se conoce como ESET Dynamic Threat Defense,
¿no? Son herramientas que se incorpora. Si alguno de los asistentes ya había tenido oportunidad de manejar consolas previas, bueno, podrá darse cuenta de algo importante. Las personas que no habían tenido contacto con la consola de administración, bueno, les platico un poco. Anteriormente, la consola de administración de SET se conocía como SET Remote Administrator. Simplemente era un gestor de clientes a nivel de antivirus, ¿no? Es decir, los clientes hacían match con la consola, ahorita vamos a hablar un poco de eso, y tenía yo únicamente una visibilidad a nivel de equipos de cómputo. Eh, en este caso, estas últimas versiones con las que estamos trabajando en ESET, bueno, de entrada ya no es únicamente un Remote Administrator, sino ya, como podemos ver en el mismo nombre, es un centro de gestión de seguridad. Parte de las herramientas como el ADTD o el ADR, que es el Dynamic Threat Defense, y el Enterprise Inspector, se pueden incorporar a este tipo de consola de administración. Es decir, la consola de administración ya únicamente o no únicamente cubre el objetivo de gestionar a los clientes anti-malware a nivel de actualización de base de firmas de virus y gestión de clientes, sino también nos permitiría incorporar herramientas adicionales, lo cual pues nos permitiría tener un enfoque totalmente global a nivel de seguridad en una sola consola. Eso es muy importante porque, bueno, ya nos da un nivel de gestión mucho más avanzado. Ahora, ¿cómo es que llegamos a lo que estamos viendo ahorita? Bueno, la consola de administración, eh, a nivel de arquitectura, sería algo similar a lo que podemos ver en pantalla. La consola de administración, bueno, tiene varios componentes. De entrada, bueno, la consola de administración es totalmente web, es una interfaz totalmente web. Ya no necesitamos o no cuenta con ningún tipo de aplicación para poder implementarse. Cuenta con un servicio y un agente, ¿vale? La consola de administración por default maneja una base de datos en SQL Express que perfectamente nos permitiría soportar una empresa pyme, ¿no? En escenarios ya un poco más robustos se puede incorporar perfectamente a un ambiente de base de datos SQL Server en el cual pudiera estar o pudiera vivir todo dentro de un mismo servidor, o bien pudiéramos tener un servidor adicional en donde, bueno, ustedes ya tengan implementada una base de datos y podemos hacer la sincronización o llamada hacia esta base de datos. Maneja servicios Tomcat para la parte del web server y digamos, todo puede ser implementado en un solo servidor o puede ser distribuido en diferentes servidores. Ahora, la comunicación a nivel de consola de administración se maneja a través de proxies, ¿no? El esquema de comunicación que maneja ESET es a través de proxies. Nos permitiría de forma centralizada administrar a todos los clientes de una sola oficina. En caso de un ambiente grande, un ambiente con oficinas remotas, los proxies nos permitirían tener una comunicación directa con la consola de administración y a su vez un proxy puede administrar a los equipos de cierta zona remota. Eso me permitiría tener un escenario muy robusto en donde puedo implementar diferentes proxies y los proxies a su vez comunicarse con una consola centralizada. A su vez podemos hacer para escenarios complejos un anidamiento de proxies en donde un proxy dependa de un proxy principal y este proxy a su vez sea el que comunique directamente con la consola de administración. Los equipos a su vez requieren de un agente, ¿no? Es decir, la seguridad se compone a nivel de un agente y un cliente. El agente es básicamente el que me permite tener una comunicación cliente-servidor, va a almacenar toda la información de comunicación. Los clientes se comunican a consola a través de certificados, es decir, la comunicación va cifrada, entonces la comunicación se da a través de una dirección IP, un puerto y un certificado. El producto a su vez, bueno, pues sería el que me da la protección anti-malware directamente a los equipos. Dentro de los productos o dentro de los equipos, bueno, pues tenemos diferentes versiones, manejamos desde una versión base que conocemos para el ambiente business como es el Endpoint Antivirus, que básicamente cuenta con dos agentes, lo que sería el motor de protección anti-malware y la protección anti-spyware con diferentes cualidades cada uno de ellos. El producto robusto es ESET Endpoint Security, el cual adicionalmente a estos dos módulos que les acabo de indicar, contarían con un módulo de firewall personal y un anti-spam, ¿no?
características adicionales. Entonces, más o menos así se compone. Tenemos versiones para ambiente servidor que se conoce como Set File Security. Son productos dedicados los cuales nos permitirían hacer un tuning directamente del servidor, nos permite hacer exclusiones automáticas, identifica roles y características del mismo servidor y hace exclusiones a fin de tener un impacto muy ligero, ¿no?, sobre el sistema operativo y permitir que las funciones primordiales del servidor o para lo que fue creado pueda funcionar del todo. Ahora, ¿cómo es que hacemos esta comunicación? Antes de entrar ya al tema de la consola como tal, bueno, como pueden ver, nosotros tenemos principalmente comunicaciones a través de puertos TCP UDP, en los cuales tenemos dos puertos principales. Tenemos el puerto de comunicación 2222 y el puerto 3128, que son básicamente los puertos que nosotros requerimos para tener la comunicación. Tenemos puertos adicionales, como podemos ver, es decir, en un diagrama de implementación, nosotros tendríamos que solicitar, ¿no?, a las personas que deseen implementar este tipo de infraestructuras, comunicación a través de los firewall perimetrales o seguridad perimetral, la apertura de este tipo de puertos para hacer la comunicación. En realidad no es una estructura tan compleja, pero que nos brinda una seguridad adecuada. Ahora sí, después de todo ese pequeño resumen rápido, llegamos a esto. La consola de administración es el Security Management Center. La consola de administración, pues básicamente nos permite dos frentes principales, o para lo que fueron creadas las consolas. De entrada es, bueno, una, poder administrar a todos los clientes que tengan el anti-malware implementado, ¿no? En este caso el agente y el cliente antivirus, y nos va a permitir conocer el estado de salud del equipo, ¿no? La consola de administración me va a permitir centralizar toda esa información en una sola consola y desde aquí poder tomar acciones. Es decir, todas las acciones administrativas como generación de políticas, tareas, configuraciones, etcétera, ¿no? La consola de administración nos va a permitir hacer todo eso. Y el segundo frente sería el tema de la actualización. Por lo general, las consolas de administración nos permiten distribuir el tráfico, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos una implementación de ambientes clientes anti-malware sin consola de administración, pues básicamente todos los clientes lo que harían sería salir a internet para tomar una actualización directamente desde los servidores de SET. La consola de administración me permite que todo este tráfico que en un momento dado sale a internet se redireccione a una dirección local, y esta dirección local se encarga de generar un repositorio y administrar la actualización a cada uno de los clientes, ¿no? Esto me va a permitir tener equipos que aun cuando no tengan una salida a internet, pues los equipos pueden perfectamente actualizar. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Básicamente tenemos requerimientos mínimos para la instalación de una consola de administración, requerimientos a nivel de Windows, por ejemplo. Estamos hablando de que puede ser implementado en un ambiente cliente, puede ser implementado en un ambiente servidor. Recomendamos obviamente ya en un ambiente productivo un escenario de servidor, en donde, por ejemplo, pudiéramos tener un Windows Server 2008, 2012, 2016, 4 GB en RAM, 80, 100 GB en disco, ¿no? Así en realidad son requerimientos muy básicos, un procesador dual core para poder implementar una consola de administración. Hay otro escenario que nos ha funcionado muy bien en los ambientes PYME, que es un ambiente virtualizado. Este ambiente virtualizado, perfectamente pudiéramos montar un escenario de Windows directamente en la consola y poder implementarlo, o tendríamos la opción de una implementación a través de un OVA. El OVA es un ambiente preconfigurado que utiliza sistema operativo Linux. En este caso es una distribución de CentOS que ya viene totalmente cargado. Lo único que nosotros necesitamos sería importar este OVA, este VHD, este BMDK, ¿no?, directamente sobre el hipervisor, y podemos levantar la consola de administración en cuestión de minutos. Entonces tenemos escenarios casados con Windows, o bien si queremos o tenemos un escenario en donde podríamos virtualizar un ambiente, podríamos inclusive pues no depender de un licenciamiento de Microsoft para poder llegar a este objetivo. Entonces, rápidamente y como resumen, esas serían las formas en las que nosotros pudiéramos implementar la consola de administración. Ahora, una vez que lo implementamos,
Esto es la consola de administración. Como podemos ver, tenemos un acceso a través de un navegador web. En este caso no hay una restricción. El navegador web puede ser cualquiera. Estamos hablando de que puede ser visualizado desde un Google Chrome, un Firefox, Opera, Microsoft Edge. Es decir, no hay ninguna restricción. Puede ser visualizado desde cualquier equipo. Tenemos diferentes perfiles de usuario, es decir, a un nivel de gestión, un usuario puede determinar qué es lo que va a ver sus operadores dentro de la consola de administración. En este caso, estamos entrando con un perfil de administrador y podemos hacer absolutamente todo. Ok, vamos a empezar a hacer un mapeo muy rápido de la consola de administración. La consola de administración cuenta con un dashboard principal. Como podemos ver, el menú está situado del lado izquierdo, ¿no? Está concentrado del lado izquierdo las diferentes posibilidades o menús a aperturar, y el primero de ellos es el dashboard. El dashboard es un monitoreo en tiempo real y nos va a brindar la salud de los equipos o nos va a permitir poder visualizar prácticamente cualquier tipo de informe o reporte que nosotros queramos apuntar a nivel de amenazas, a nivel de firewall, a nivel de actualizaciones, de parches, de riesgos de seguridad, cantidad de dispositivos, etcétera. Cabe mencionar que todo esto es perfectamente configurable y personalizable. Entonces, el dashboard principal, por ejemplo, nos va a dar un estatus inicial con la cantidad total de dispositivos, ¿no? La idea de este dashboard inicial es darte un panorama rápido del estado de salud de tus clientes. En este caso puedo ver que tengo 36 dispositivos. Se maneja a través de una escala de colores. El verde es un color que nos indica un estado de salud óptimo. El amarillo nos requiere atención o es un warning. Y el color rojo nos indicaría un riesgo de seguridad. En este caso podríamos identificar, este es el número total de equipos que se encuentran en este momento llegando a la consola y nos indican el estado de salud. Algo importante, cada uno de los dashboards nos permitiría que al momento en que nosotros demos un clic, nos va a permitir llevar o llegar a cada uno de los equipos. Entonces, esta parte es importante porque nos va a dar un paneo muy general de lo que es la consola de administración. De este lado vamos a poder entender el estado actual de los dispositivos por equipo de escritorio, servidores, dispositivos móviles o máquinas virtuales. Como podemos observar, esta consola de administración es multiplataforma. Al ser multiplataforma nos permitiría administrar equipos Windows, Linux, Mac, servidores Windows, servidores Linux, nos permitiría sincronizar dispositivos móviles, es decir, cualquier ambiente que sea compatible con la parte de productos de SET nos permitiría perfectamente ser administrado desde una sola consola. De este lado podemos ver el estado actual de la versión de los productos. Podríamos identificar si están actualizados o si no. Una de las ventajas es que al ser identificada una versión como obsoleta, la consola de administración nos permitiría hacer la ejecución de una implementación remota, un deployment remoto a través de la misma consola. Si nosotros identificamos a los clientes con versiones obsoletas o versiones previas, la consola nos permitiría desde su base de datos hacer una tarea de implementación, lo cual nos permitiría garantizar que de forma periódica podríamos tener una ejecución de actualizaciones sin mayor problema. De este lado podemos tener un estado de administración. Como podemos observar, tenemos aquí tres conceptos: administrados, sin administración y no autorizados. Aquí en este punto hay algo interesante. Los equipos no autorizados significa que son equipos que están dentro de la red, pero que no cuentan con un esquema de seguridad. Explico. La consola de administración cuenta con una herramienta que se conoce como Asset Rock Detection. La parte del Rock Detection nos va a permitir habilitar un pequeño sensor dentro de la consola de administración y lo que va a hacer es un mapeo general de toda tu red. Nos va a identificar cuántos equipos tienes dentro de tu red, ¿vale? Significa que son equipos que son alcanzables dentro de la red, pero que no tienen ningún agente implementado, es decir, no hay ninguna aplicación o configuración que les permita ser identificados en consola, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos estos equipos, una de las ventajas es que, bueno, nos va a mostrar direcciones IP, direcciones MAC, direcciones IPv6, y si alcanza a identificar el hostname
del equipo, por ejemplo. Entonces, una de las oportunidades que tenemos a través de este tipo de herramientas es que cada uno de estos equipos podríamos agregarlo directamente a nuestra lista de equipos. Si nosotros los agregamos a nuestra lista de equipos, podríamos orientar este tipo de ejecuciones a una implementación remota. La consola de administración, aparte de gestionar a los clientes con agente, aparte de administrar la parte de actualizaciones de firmas de virus, también nos va a permitir hacer un deployment remoto dentro de sus características o cualidades principales, ¿vale? Después encontramos un dashboard de descripción general de incidentes. De este lado ya empezamos a hablar un poco acerca de seguridad. Vamos a poder observar los incidentes que hemos tenido, si hay algún esquema informativo, las advertencias y cuáles son los críticos. Lo mismo, cada uno de ellos nos va a llevar a lo que nos está indicando, ¿no? Nos va a dar una descripción, puntualmente hablando, de el módulo anti-malware o el módulo del cliente antivirus que estamos utilizando para detectar, ya sea una botnet, ya sea un troyano, ya sea una amenaza web. El equipo en el cual fue identificado nos permite también identificar una causa, cuál es la acción que se tomó. El objeto, en el caso obviamente de una detección a nivel de firewall, bueno, pues es una dirección IP origen, una dirección destino. En el caso de un archivo, bueno, pues en dónde se ubica el archivo que fue detectado y finalmente cuál es el nombre del proceso que fue identificado de este lado, si fue a través del PowerShell, si fue a través de Chrome, si fue a través de un Office, el usuario y la ocurrencia de este evento. Entonces, en este caso, como podemos observar, el dashboard no únicamente es un panel con números o con un gráfico, sino cada uno de ellos nos va a permitir distribuir la información y nos va a permitir orientar o atender, ¿no? En la parte de respuesta, ¿no? Poder atender y poder identificar cuáles son los usuarios o cuáles son las atenciones que se necesitan a nivel de clientes. Tenemos un estatus también a nivel de equipos, en donde podemos ver un estado general de los equipos. Si presentan alguna notificación de seguridad, si presentan algún riesgo de seguridad, si tienen algún problema, su última conexión, su última actualización en nivel de base de firmas de virus. Podríamos identificar también, por ejemplo, cuáles son los sistemas operativos con los que cuenta tu empresa. Aquí empezamos a observar un poco ya de gestión a nivel de inventario. Adicionalmente, a poder conocer el estado de salud de los clientes, voy a tener la posibilidad de hacer inventarios a nivel de aplicaciones y a nivel de hardware. En este caso, esta gráfica podríamos llevárnosla a una tabla y nos va a permitir identificar los sistemas operativos con los que cuentan nuestros equipos, ¿no? Y podríamos identificarla o definir el gráfico que nosotros queramos. Por ejemplo, como pueden observar, es totalmente personalizable cada uno de los gráficos o cada uno de los entornos. Como pudimos ver, puedo llevarme cualquier gráfica de un escenario pequeño a un escenario completo, ¿no? Muchas empresas utilizan este tipo de gráficos o este tipo de dashboard directamente dentro de sus NOC o dentro de su SOC, y les va a permitir conocer el estado de salud de los equipos en tiempo real, y pues los tiempos de respuesta pues mejorarían de forma importante en caso de estar monitoreando puntualmente a los equipos. Ahora, tenemos de este lado la parte de información a nivel de servidor. Podemos conocer cómo está la carga a nivel de servicios, a nivel de procesos, peticiones dentro de nuestro servidor, y poder monitorear que la consola de administración se encuentre en un estado óptimo. De este lado tenemos un dashboard de amenazas en donde vamos a poder establecer el top 10 de amenazas, el resumen diario, los principales usuarios con más amenazas, etcétera. Esto es, les decía, totalmente personalizable. Podemos tener también un dashboard puntualmente hablando de firewall, y podríamos crear cuantos dashboard nosotros queramos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos tener un personalizado, podríamos tener uno de aplicaciones, podríamos tener uno de donde yo voy a construir cada uno de ellos. Finalmente aquí vamos a establecer todos los informes. Me voy a desplazar un momento a la pantalla de informes. Toda la información que vemos aquí puede ser utilizada directamente en un dashboard. Los informes nos van a permitir conocer el estado de salud de cada uno de los clientes de forma dinámica. Como podemos ver, todo este menú nos muestra
las posibilidades de gestión que tenemos a nivel de informe. Y hay algo importante, los informes también son totalmente personalizables. Tú podrías generar un reporte de lo que tú quieras. Por ejemplo, tenemos amenazas antivirus, podríamos generar un reporte en este momento de amenazas y podríamos descargarlo en cualquier momento en formato PDF o como tabla a nivel de Excel. Algo importante, todos los informes también pueden ser programados. Podríamos descargar los informes o enviarlos directamente a un correo electrónico en el momento en que nosotros lo deseemos. Podríamos programarlo una vez, de forma diaria, de forma mensual, semanal. Podríamos hacerlo a través de un grupo dinámico, podríamos hacer a través de una condicionante, etcétera. Entonces, digo, tenemos muchísimas opciones a nivel de gestión y a nivel de informes, ¿vale? Entonces me regreso un poco al dashboard. Nosotros simplemente damos un clic y podríamos determinar qué es lo que queremos ver. Por ejemplo, casos de amenazas en los últimos 7 días, ¿no? Simplemente lo aceptamos y tenemos la opción para personalizar el espacio que va a ocupar cada una de las plantillas y podemos seguir agregando lo que nosotros queramos en cualquier momento, ¿vale? Entonces, el dashboard es perfectamente personalizable y está bastante interesante. Ahora vamos a ver cómo es que la consola permite ubicar a los equipos. Por ejemplo, tenemos del lado izquierdo una agrupación a nivel de grupos en donde podríamos determinar diferentes niveles de gestión. Tenemos de forma puntual dos tipos de grupos, grupos estáticos y grupos dinámicos. Los grupos que no tienen o se encuentran vacíos de esta forma son grupos estáticos. Un grupo estático correspondería a un grupo en el cual yo voy a hacer todo de forma manual y para poder agregar un equipo a un grupo estático es literalmente manual, en donde, por ejemplo, yo puedo decirle dentro de las configuraciones, selecciono al cliente y le digo, ¿sabes qué? Mover a grupo, simplemente selecciono el grupo y el equipo se sitúa directamente en el grupo que yo diga. O otro punto también muy sencillo sería seleccionar un equipo y literalmente arrastrarlo al grupo que tú quieras. Un grupo dinámico nos da muchísimo más prestaciones, como lo podemos ver de este lado. Un equipo o un grupo dinámico nos permitiría trabajar a nivel de condicionantes. Para que un grupo dinámico integre o ingrese a sus usuarios, necesitan cumplir X o Y condición. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. Nosotros podemos generar diferentes plantillas. Las plantillas que veíamos hace un momento son plantillas predefinidas que nos indican pues si el sistema operativo es Windows, entonces entras a este grupo. Si tienes un sistema operativo Linux, entonces cumples esta condición y directamente vas a este grupo. Esto pues nos da muchísimo dinamismo porque ya en un ambiente productivo podemos hablar de poder identificar equipos clave, ¿no? Dentro de la organización. Hay diferentes eh, tipos de condicionantes. Utilizamos operadores lógicos, AND, OR, NAND y NOR, en donde, por ejemplo, podrías establecer una regla por las condiciones del adaptador de red, por la dirección IP, podrías hacer un segmento de red, ¿no? En un momento dado, si tienes bien definida una organización, a lo mejor cierto segmento corresponde a un área, otra VLAN u otro segmento de red corresponde a otra área, entonces podrías indicar, no sé, que todos los equipos que tengan una dirección IP 192.168.1, ¿no? 1X pertenecen al área de administración. Los equipos que pertenezcan a la red 192.168.2.x pertenecen a cierto grupo. Si tú tienes una administración, por ejemplo, por hostname, bueno, pues podrías identificar, ¿no? Los equipos cuyo hostname empiecen con cierta condicionante, contengan cierto texto, podríamos agruparlos directamente. O ya a un nivel a lo mejor de hardware, ¿no? Podrías decir, ¿sabes qué? Pues yo necesito un grupo en donde
todos los equipos que tengan 4 gigas en RAM entren a este equipo, a este grupo. Si necesito saber cuántos equipos tengo con 16 gigas en RAM, bueno, pues puedo crear un grupo dinámico a nivel de hardware, ¿no? Podría ser todas las opciones que vemos acá. Puede ser por memoria RAM, por tipo de procesador, por tipo de pantalla, por dispositivos de entrada, por el tipo de almacenamiento, podría ser por sus DNS, por sus gateways, por si, no sé, por ejemplo, inclusive por software instalado. ¿Sabes qué? Necesito agrupar a todos los clientes que tengan, no sé, Office 2013 instalado. Bueno, pues Office 2013 sería una condicionante porque podríamos hacerlo a través del nombre de la aplicación. Como pueden ver, las opciones a nivel de gestión en tema de la consola son bastante eh, robustas, ¿no? Y bueno, los operadores lógicos me permitiría, ¿sabes qué? Necesito un grupo de todos los equipos que tengan Windows 10, pero que tengan 8 gigas en RAM y que tengan cierto procesador, por ejemplo, ¿no? Es decir, puedes jugar de forma bastante interesante con la parte de grupos dinámicos, no es nada más el hecho de crear grupos por crearlos. Entonces, tenemos acciones también a nivel de grupos, por ejemplo, producto de seguridad no activado, ¿no? Podríamos poner a los clientes que no tengan las últimas firmas de actualización, a los clientes que tengan retraso en las actualizaciones de Windows, por ejemplo, lo que podríamos hacer es que a través de las tareas podemos ir automatizando, es decir, el primer punto es que los equipos lleguen a consola. Una vez que lleguen a consola, podríamos administrarlos a través de grupos. El hecho de que estén en grupos no significa que hasta ahí quedó la administración. Es decir, yo puedo crear, se me ocurre, un grupo para los equipos que no están no tienen los últimos parches de seguridad implementados. Bueno, pues yo puedo hacer un grupo dinámico en donde cuando un cliente cumpla esta condición, se agregue a este grupo. ¿Qué puedo hacer yo? Posteriormente a que el cliente caiga en este grupo, yo puedo mandar tareas, es decir, esa acción de que un cliente llega a un grupo puede ser un disparador. ¿Qué significa esto? En el momento que un cliente llegue, voy a lanzarle una tarea de instalación de parches de seguridad, por ejemplo. Voy a lanzarle una tarea de análisis anti-malware, ¿no? Por ejemplo, hay tareas de seguridad que nos permitirían tomar acciones diferentes, como por ejemplo, si un equipo cumple una condición de que tiene más de 15 amenazas en menos de 10 minutos, por ejemplo, bueno, pues va a caer en un grupo que se llame seguridad robusta, por ejemplo. Entonces, en el momento en que un cliente caiga en un grupo determinado, yo podría lanzarle una tarea o podría aplicarle una política de seguridad. Por ejemplo, cuando nos reportan un equipo que tiene muchas amenazas, ¿no? O pareciera ser un foco de infección, los administradores, ¿qué hacen primero? Bueno, pues se trasladan al equipo y desconectan al equipo de la red, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos hacerlo de forma automatizada. ¿Por qué? Porque tengo un perfil, por ejemplo, a nivel de firewall, que cierra todo el firewall y lo único que me permite es tener comunicación hacia la consola. Entonces, si un equipo estuviera haciendo diferentes peticiones o el firewall me está identificando mucha actividad de comunicaciones peligrosas, bueno, pues puede hacer que en caso de que detecte ciertas conexiones o más de X número de conexiones, caiga en un grupo y a partir de que cae en ese grupo yo voy a lanzar un disparador y lo voy a aplicar una política de prácticamente bloqueo de toda la red. Entonces, es decir, los grupos dinámicos, si bien me van a permitir orientar a los usuarios por área, por piso, por segmento, etcétera, hay funcionalidades adicionales que conlleva la configuración de un grupo dinámico, ¿vale? Entonces, como pueden ver hasta ahorita, pues creo que el nivel de gestión está bastante interesado. Denme un segundo, estoy abriendo el chat, no lo había leído, una disculpa. Eh, buenos días, buenos días. ¿Podemos proteger máquinas virtuales en Azure, AWS o Google? Sí tenemos diferentes alcances. De hecho, tenemos algunas integraciones para tema de hipervisores. En el caso de protecciones hacia ambientes virtualizados en la nube, tenemos opciones para poder instalar el cliente directamente en el ambiente virtual. Y
podemos herramientas como el SSH Local Cache que nos permitirían hacer la implementación y distribución de carga, es decir, nos va a permitir optimizar de alguna forma la actualización y la gestión para tener un impacto mínimo. A nivel de hipervisores, hablamos de VMware o de Hyper-V, tenemos de VMware, perdón, tenemos herramientas dedicadas para la gestión sin agente o sin cliente directamente en el ambiente operativo. En el caso de los otros escenarios, sí tendríamos que implementar un esquema operativo, es decir, un cliente anti-malware y un agente para que reporten a una consola, pero en estricto sentido, pues no tendríamos problema para la instalación. Ok, aquí me preguntan. A ver, un segundo. Buenos días. ¿Puede administrar usuarios remotos y qué información se necesitaría? ¿Puede administrar cualquier producto de versión de ZBD ante la consola? Sí, sí, de hecho, se recomienda que la gestión a nivel consola versión 7, lo que es Security Management Center, ya hablamos de una versión 7, pues se cuente con el agente versión 7, ¿no? Para la correcta gestión y el producto en realidad, pues no habría ningún problema con ello. Sin embargo, bueno, sería compatible con una versión de agente, inclusive versión 6, sin ningún problema, ¿no? No hay tema con eso. Compatible con Red Hat, totalmente, Iván, totalmente compatible con ambientes Red Hat, no hay ningún problema con ello. Vale, continúo. Ok, dame un segundo, a ver, Daviel, ¿se puede administrar vía remota o solo local? Bueno, en realidad, al tener un escenario totalmente web, pues puedes administrarlo desde cualquier lugar que pueda llegar a esta dirección IP. Entonces, no sé si estoy respondiendo correctamente a tu pregunta, pero yo pensaría que, bueno, puedes hacerlo de ambas formas. Eh, Se pueden administrar equipos que no se encuentran dentro de la misma red. Ojo, yo les comentaba al inicio, tenemos una comunicación a través de TCP/UDP, ¿no? Es decir, yo tengo que apuntalar hacia una dirección IP, entonces si estoy dentro de otra red diferente a la consola de administración y no hay una configuración a nivel de red que nos permita a lo mejor que un ping nos responda entre el cliente y el servidor, bueno, pues no podría ser administrado. Hay diferentes métodos, tengo escenarios en donde hacemos un NAT, por ejemplo, hacia una dirección IP pública y bueno, pues perfectamente pues estamos publicando prácticamente el servicio y pues puede ser alcanzable desde cualquier lugar. En algunos casos, cuando las empresas tienen IPs públicas y a lo mejor no las están utilizando como tal, pues muchas veces inclusive donde montamos el servidor se pone directamente la IP pública y evitamos un tema de nateo a nivel de firewalls. Pero bueno, en ese caso se podría, si no tenemos nada de un ATEO o cuestiones similares, bueno, pues sí tendríamos que eh, discernir de la gestión de sus clientes. Se tendría que abrir puertos, digamos, sí, sí es correcto, David. En el caso de que tuviéramos otras ciudades, si tú, no sé, por ejemplo, tienes una VPN, una configuración de VPN o enlaces dedicados entre una zona remota y otra, lo único que tendríamos que hacer es hacer la apertura de los puertos y garantizar la comunicación hacia la dirección IP del servidor en donde hayas implementado la consola y sería todo. ¿Por qué desde el administrador de licencias sin conexión si ya está amarrado la licencia de la unidad? No te entiendo del todo, Oscar. Perdóname, no sé si pudieras ayudar a ampliar un poquito tu pregunta. Este, mm, Cuando me hablas de unidades sin conexión, estamos hablando de Lela. No sé, ahí, Oscar, ayúdame ayúdame con esta pregunta. Eh, Cuando me hablas de unidades sin conexión, yo hago referencia a las licencias offline, a las licencias que podemos descargar directamente desde Lela, que nos permitirían activar equipos que no tengan una salida a internet. Este, pero no logro entender al 100% tu pregunta. Te aparece licencias, la unidad sin conexión si ya está amarrado la licencia.
Ah, ok, ojo, lo que pasa es que acuérdate que, bueno, cuando tú creas desde el Asset License Administrator, tú creas una licencia sin conexión, en realidad tú nada más vas a guardar un registro a nivel de licencia que nos permitiría ubicar o llevar un conteo parcial de las unidades utilizadas. Sin embargo, ELA, a través de la licencia offline, está orientada a un equipo que jamás se va a conectar a Internet y que por alguna situación no puede ser activada desde consola de administración. En el momento en el que la licencia se utilice o se activa, en realidad tú no vas a tener una referencia directamente en ELA, o sea, va a seguir siendo un equipo sin conexión. Sin embargo, si el equipo tiene una salida a internet y el equipo llega a los servidores de SET, los servidores de SET van a detectar que el equipo fue activado con una licencia offline, pero el equipo tiene una conexión a internet, por lo tanto no corresponde utilizar una licencia offline con una licencia o bueno, con un escenario en donde sí tienes internet. Entonces, ahí, mira, siéndote muy honesto, tendría que ver como puntualmente a lo mejor una captura de pantalla o algo así para poder terminar de entenderte. Estoy como intentando aterrizar la pregunta, pero te digo, tendríamos que a lo mejor tener alguna conexión para poder entender cuál es el error puntualmente hablando o cuál es la pregunta puntual. Eh, Continúo porque estamos a 10-15 minutos de cerrar el webinario. En unos 5 minutos los vuelvo a leer, pero por favor, cualquier pregunta, adelante. Entonces, regreso un poquito al tema de la consola. Tenemos a los equipos de este lado, ¿no? La información básica, podemos conocer el nombre del equipo, la dirección IP, una descripción, el estado de salud del cliente, si los módulos se encuentran actualizados, la última conexión del cliente, si tiene alguna alerta, el registro de amenazas, el producto de seguridad y la versión que tienen implementada, el nombre del grupo al cual pertenecen, las políticas, sistema operativo, versión, etcétera. Uno de los puntos interesantes es que podemos ver mucha información de cada uno de los clientes. Esta primera ventana me va a dar un panel general del nombre, dirección IP, políticas y un poco del estado de salud general, ¿vale? Podemos ver que, bueno, traemos aquí un Windows 10 Pro a 64 bits, es un equipo Latitude 6480 con este número de serie, tenemos un procesador Core i7, tenemos 16 GB en RAM y tenemos 250 GB en almacenamiento. Algo importante, si yo me voy a detalles, aquí es donde yo puedo tener un control de inventario. Aquí la información se amplía dentro del sistema operativo, podemos ver información adicional y podemos empezar a ver el control del inventario. Esto es una de las últimas actualizaciones que ha agregado ESET dentro de su consola. Anteriormente teníamos un alcance de inventario a nivel de aplicaciones y actualmente lo tenemos a nivel de hardware. Como podemos observar, tenemos la información del dispositivo, la información del procesador, ¿no? Inclusive la velocidad del reloj, el tipo de arquitectura y el fabricante, memoria RAM, cuántos slots de memoria RAM estamos utilizando, qué fabricante, tipo de arquitectura, velocidades del reloj, almacenamiento, ¿no? En este caso es una unidad física, es un disco SATA de 256 gigas, la capacidad como tal, el número de serie del disco, podemos ver el chasis, nos va a indicar si es un equipo portátil, si es una PC, ¿no? La marca, obviamente cuando esto se instala en un equipo armado, bueno, aquí sí podemos ver diferentes marcas y diferentes cualidades, o inclusive llegamos a encontrar que hay veces que hay cierta información, como por ejemplo el número de serie del chasis, pues no nos lo entrega automáticamente, porque bueno, recuerden que toda esta información es la que nos provee directamente Windows, entonces es información variada. Podemos ver, bueno, el adaptador de pantalla, pues es una laptop, la frecuencia de actualización, la capacidad de los gráficos, todos los periféricos que estén conectados, ¿no? Teclado, mouse o algún otro tipo de dispositivo. A nivel de audio podemos saber también cuáles son las impresoras que tiene configuradas, ¿no? La descripción, inclusive podríamos ver hasta la resolución de esta impresora, ¿no? Todos los dispositivos que hayan sido conectados, bueno, como pueden ver, esta laptop pues, ha sido conectada a muchísimas impresoras, los adaptadores de red, los adaptadores físicos, ¿no? Los adaptadores virtuales, la parte del Wi-Fi, ¿no? La dirección IP, la dirección MAC, la subred, es decir, nos da toda la información de cada uno de los clientes. Después tenemos la parte de productos y licencias. Dentro de productos y licencias vamos a encontrar toda la información referente al cliente, la última firma en la cual quedó registrada, la versión de los productos y la versión de la licencia.
Dentro de cada cliente vamos a poder conocer la configuración, las políticas aplicadas, los registros que obtenemos desde consola, si tenemos alguna tarea en ejecución o el estado de salud de la tarea, y de este lado podemos tener una lista de todas las aplicaciones instaladas en el equipo, ¿vale? Esto es importante porque podríamos tomar decisiones a través de las aplicaciones instaladas, decisiones como por ejemplo tareas de remoción de software. Aquí podemos ver que, bueno, tenemos, no sé, por aquí un KeePass, manejamos ISL, trabajamos con Mozilla, traemos por aquí un OpenVPN, tenemos pues una cantidad importante. Como pueden ver, nos va a mostrar absolutamente todo el software que está implementado en el equipo de cómputo, ¿vale? Entonces tenemos un alcance perfectamente a nivel de productos, a cualquier nivel de aplicación y también un esquema a nivel de hardware. Tenemos la parte de las alertas, si es que existen, algún esquema de preguntas y las amenazas y cuarentena detectada en este equipo. De este lado tenemos todo el esquema de amenazas, tenemos diferentes filtros, podríamos ver toda la parte de los ataques de exploración, toda la parte a nivel de firewall y a nivel de antivirus. Es decir, aquí estaría viendo el registro de todo lo que ha detectado todos los equipos administrados desde X tiempo atrás. Todos los registros o la base de datos es perfectamente configurable y ustedes como administradores pueden definir cuál es el tiempo en el cual se van a guardar los registros. Un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año. Obviamente, mientras más almacenemos la información, pues más carga tendríamos directamente en nuestra base de datos. Vamos a la parte de las políticas. La parte de las políticas nos va a permitir aplicar cualquier nivel de configuración dentro de los clientes. La configuración se da a nivel de familia de producto. Tendríamos posibilidad de generar políticas para todos los productos disponibles, ¿no? Para el tema de set. Aquí está inclusive para políticas de seguridad a nivel de seguridad de virtualización, lo que me preguntaban hace un momento y les comentaba de la parte de VMware, ¿no? Tenemos productos para servidor, para IBM, para Kerio, para SharePoint, para Linux, para temas de servidores de correo, agentes virtuales, para los dispositivos móviles, para la parte de correo electrónico de Exchange, la parte de iOS, Mac, Windows, Linux, etcétera. Entonces, aquí voy a hacer una muestra muy rápida. Desde aquí podríamos nosotros configurar contraseñas de protección, por ejemplo, para que el usuario no pueda modificar las configuraciones que nosotros determinemos a través de una política, ¿no? Podemos establecer una contraseña, desde aquí podríamos generar configuraciones a nivel de firewall, no sé, políticas, reglas, tipo de filtrado. ESET, por ejemplo, cuenta con un esquema bastante interesante de redes conocidas. Las redes conocidas a nivel de firewall me va a permitir establecer un tipo de perfil dentro de la tarjeta de red para que nos evite un posible bloqueo de comunicación interna. Tenemos, acuérdense, un firewall a nivel bidireccional nos permitiría generar y administrar reglas a nivel entrante y saliente. Podemos establecer reglas de permitir o de negar. Podríamos establecer reglas a través de cualquier tipo de protocolo, podemos personalizarlo inclusive el puerto que nosotros deseemos. Tenemos reglas como en cualquier firewall, puede ser a nivel de aplicación, a nivel de servicio, a través de un puerto, una dirección IP o una zona. Esto a través de un esquema local y una comunicación remota. Entonces, como pueden ver, la configuración y dinamismo es también bastante interesante. Tenemos dentro del firewall módulos de detección a nivel IDS y IPS que nos va a permitir tener una protección a nivel de ataques de red. Tenemos detección de intrusiones, tenemos la capacidad de hacer un análisis de diferentes protocolos, ¿no? Y podemos inspeccionar diferentes paquetes dentro de la comunicación de un cliente. Entonces, a nivel de seguridad también es bastante robusto. Tenemos configuraciones para diferentes motores de detección, tenemos motores en tiempo real, el filtrado HTTP, el filtrado de correo, la protección basada en la nube, en este caso nuestro sistema se conoce como ESET LiveGrid, es un sistema que nosotros venimos trabajando como ESET desde hace más de 15 años, en donde nuestras primeras configuraciones se conocían como ThreatSense.net. ThreatSense es el motor
creado por ESET para el tema de análisis. Actualmente treatsense.net migra a lo que es ESET Lightgrid, ¿no? Todas aquellas herramientas que hagan mención de una análisis en la nube, bueno, pues ESET también cuenta con uno de ellos, es de forma totalmente automática, nos permite hacer envío de muestras inclusive, ¿no? Nos va a permitir hacer una exploración. Tenemos también un HIPS, que es un tema de autodefensa, es un sistema de prevención de intrusos a nivel de host, que me permitiría habilitar algunas configuraciones a nivel de llaves de registro, procesos, servicios, etcétera. Otro de los módulos importantes con los que ya actualmente cuentan los clientes es la parte de la protección anti-ransomware, que nos permitirían hacer la detección oportuna en caso de que tuviéramos actividades de cifrado, podríamos detenerlas e identificarlas sin tener una afectación mayor en los equipos, ¿no? Tenemos configuraciones, por ejemplo, para control de navegación a través de un control web, manejamos un esquema de configuración a través de categorías, en los cuales podríamos tomar diferentes acciones, ¿no? Esta es la lista de categorías con las que podríamos tener una gestión a nivel de clientes, podríamos pues poder monitorear y controlar pues todo lo que los usuarios están viendo en internet, ¿no? Para tener un ambiente pues inicialmente de seguridad, aunque la mayoría de las empresas pues lo relacionan más con un tema de productividad, ¿no? Por lo general te piden el bloqueo de redes sociales, streaming, audio, video, etcétera. Entonces, pues lo hacen más porque los usuarios no pierdan el tiempo, pero bueno, estrictamente hablando, pues tendríamos que usarlo como un esquema de seguridad. Entonces, tenemos la capacidad a través de nuestro producto versión robusta, que es Endpoint Security, hacer un filtrado de categorías. Otro de los módulos que también por lo general nos piden mucho es la parte del control de dispositivo. El control de dispositivo me va a permitir gestionar prácticamente todo lo que se conecta al equipo, ¿no? Ese tiene la característica de que puede discernir entre tipos de dispositivo y podemos aplicar reglas de bloqueo, lectura y escritura, solo lectura o advertencia en el momento en que se conecta un dispositivo como una USB, un disco duro externo, una transferencia a través de Bluetooth, puertos especiales, un dispositivo portátil, una impresora, un módem, etcétera. Entonces, otra de las ventajas que también gustan mucho es que tenemos la capacidad de cazar un dispositivo por marca, modelo y número de serie en el cual podríamos establecer reglas puntuales. Por ejemplo, voy a no sé, dentro de un área de finanzas, voy a darles una USB permitida en donde solamente esta USB registrada va a poder ser leída en todos los equipos del área. Cualquier USB distinta a esta que estoy registrando, bueno, pues no va a poder ser ingresada en ningún equipo de cómputo, por ejemplo. Entonces, son algunas de las configuraciones que nosotros podríamos realizar desde consola. Una vez que nosotros aplicamos una política, podemos determinar si esta política se aplica a un solo equipo o a un grupo. En este caso puede ser un grupo estático o un grupo dinámico. Ahí era donde yo les comentaba que las políticas pueden establecerse. Adicionalmente a ello tenemos algunas políticas integradas en donde les decía, por ejemplo, una política muy robusta de firewall en donde nos permitiría bloquear todo el tráfico menos la conexión de consola. Podríamos establecer políticas de seguridad máxima dentro del cliente de tal forma que podamos garantizar que todos los módulos se encuentren habilitados. ¿Vale? Entonces esto a nivel de políticas. Otra de las opciones es el Notification Manager, que también sirve mucho a los clientes. El Notification Manager es una herramienta que me va a permitir ejecutar un envío de notificación como tal en caso de que alguna condicionante se cumpla. Por ejemplo, una de las más comunes es si estamos detectando un número elevado de malware, ¿no? Que aquí le llaman como estallido de malware, pues entonces nos va a mandar un correo electrónico y nos va a mandar una notificación de que puede existir algún riesgo dentro de la consola, si hay un posible ataque de red, si la licencia está por vencer, si hay un porcentaje de equipos que no está actualizando, un porcentaje de equipos que no tengan una actualización, etcétera. O sea, realmente nos va a permitir definir muchas situaciones, ¿no? Tenemos posibilidades, les decía, también crear usuarios, podemos crear usuarios dentro de esto que nos permitirían hacer
diferentes niveles de permisos. Otro punto importante, tenemos la gestión de los certificados. Les decía, la comunicación cliente-servidor está totalmente cifrada y nos va a permitir tener una comunicación segura. Entonces, en términos generales, esto es la consola de administración. Desafortunadamente y por tiempo, pues no nos podemos extender demasiado en cada uno de los rubros. A ver, déjenme ver. Voy a leer, nos quedan 5 minutos. Déjenme alcanzarlos a leer. ¿Puedo generar un informe PDF CSV del inventario del software de cada equipo? Sí, lo harías a través de familias, es decir, por memoria RAM, por procesador, por chasis, etcétera, pero sí puedes generar informes. Se puede tener un control de las aplicaciones instaladas. Bueno, no es tanto un control, tendrías una posibilidad de hacer una desinstalación. ¿A quién puedo recurrir para soporte? Ok, mira, esto lo tendríamos que ver a través de PCH. Si quieres, déjame, bueno, le hago llegar estos comentarios y ya obviamente a través de él podríamos establecer ahí algún canal de comunicación para que podamos definir esta parte de soporte. Sigo leyendo. ¿Por qué cuando abrí la pestaña de aplicaciones instaladas solo me salen las aplicaciones de set? Ok, Juan Carlos, respondo rápidamente tu pregunta. Dentro de las tareas de los clientes, no, mira, espera. Tareas de clientes, tenemos tareas también para los agentes. Déjame ver si tengo una creada y si no creamos una. No, creo que no. Mira, vamos a crear una rápida. No lo tenemos de este lado. Dame un segundo. La perdí, dame un segundo. Bueno, hay una tarea a nivel de agente que me va a permitir hacer la sincronización de aplicaciones. Déjame la encuentro porque nos están comiendo los minutos, pero ahorita te la muestro. Es por ello, por default las aplicaciones de set están perfectamente identificadas, pero hay una tarea que tenemos que hacer a nivel de agente que nos permitiría jalar todas las aplicaciones instaladas. Si hay varios administradores, se pueden abrir dos consolas al mismo tiempo. Jorge, sin problema. Puedes abrir las sesiones que quieras. Obviamente aquí te recomiendo que mejor crees usuarios para los diferentes personas que quieran ingresar. Esto es importante, por ejemplo, a nivel de auditoría. O sea, si tú le das un acceso de administrador a varios usuarios, ¿qué pasa si uno de ellos, no sé, por error borra las políticas o borra los usuarios? Pues lo ideal es saber quién toma acción de las consolas. Pero bueno, en un momento dado tú estás en tu máquina, como yo ahorita estoy haciendo una consulta a esta consola, podría haber un compañero del otro lado haciendo una consulta y no hay ningún problema. ¿No? Obviamente si ambos intentan aplicar la misma configuración o así, bueno, pues obviamente la primera persona que lo hace, pues lo podría aplicar. Para cada cliente se debe comprar una licencia endpoint. También aparece el inventario de hardware y software para clientes Linux. Sí, es correcto. Obviamente la información es un poco más restringida, pero sí tendríamos opción. Y sí, obviamente el licenciamiento es por cliente. Cada uno de los equipos, ya sea un dispositivo móvil, un servidor o un equipo Windows, Linux, Mac, bueno, pues correspondería una licencia. Jonathan, entré un poco tarde, pero ¿para qué versiones está disponible la consola? Bueno, se puede instalar en un Windows cliente, puede ser, bueno, ahí te recomiendo pues un Windows 8, un Windows 10, puede ser en servidor, Windows Server te recomiendo a partir de 2008, lo ideal sería a partir de 2012, 2008, 2012, 2016.
tenemos ambientes virtuales, en este caso es un Nova montado en un Linux, es un ambiente CentOS, en el cual, bueno, pues te ahorrarías una licencia de Windows, está ya preconfigurada, no tendrías que montar como tal un CentOS. Para el Small Office, es correcto, Jonathan, el Small Office, pues finalmente ya es un licenciamiento en Point Antivirus, recordemos obviamente las versiones Home, lo que sería ESET Smart Security, ESET Internet Security, bueno, pues no son administrables. Ya cuando tenemos un Small Office, ya tu licenciamiento podría ser Endpoint Antivirus, Endpoint Security. Obviamente, siempre hay que tener una mesura en el cual, bueno, pues de acuerdo al número de equipos, no sé si tienes a lo mejor 5 equipos, bueno, pues no sé qué tanto te convenga quizá pues instalar una consola de administración cuando tienes a los equipos a un lado. Sin embargo, bueno, finalmente ya a través del 5+1, pues ya podrías alcanzar una consola de administración. Todo el tráfico debe pasar por un proxy que debe estar en la misma red. Bueno, cuando instalamos la consola, el proxy realmente vive dentro de la misma consola, pudiera funcionarte, pero bueno, si tienes una unidad remota, instalas un proxy como servicio y lo apuntas a la consola principal. Tendría que instalar, desinstalar, instalar, o hay una forma de actualizarla. Bueno, si tú tienes una consola versión 6 actualmente, hay una actualización de componentes, toma 10 a 15 minutos, es un proceso automático y te actualizaría la consola de administración. Existe una demo en línea, no como tal, Jesús, no hay como tal una demo en línea, pero podrías solicitar con PCH pues el tema de licenciamiento. Jair, gracias por tus comentarios. Me parece, me parece agradable escuchar que estuvieron a gusto, la información fue puntual. ¿Cuál es la clave de producto para compra? Ese dato sí te lo debo, Juan, no lo tengo a la mano. ¿Cuentas con algún... no es como tal, Josué, un agente de control remoto, toma como tal una conexión RDP, te permite, te descarga un pequeño plugin de RDP para hacer la conexión. José Feliciano, bueno, no mostré como tal el acceso desde el servidor, lo único que hice fue desde un navegador, https, diagonal, diagonal, dirección IP, diagonal, era. La licencia de regalo que indicaba el correo, eso es a través de PCH, ellos seguramente se pondrán en contacto con ustedes para brindarles esa información. Para instalar una consola, ¿con qué solución me recomiendas para empresa? Bueno, yo regularmente para pymes recomiendo mucho Endpoint Security porque tenemos la parte del firewall y el anti-spam. Es bastante interesante. ¿Podrías pasar el video? Sí, esto se va a encargar directamente PCH. Ellos van a hacer bueno, posteriormente les van a proporcionar las ligas, la licencia que se les comentaba dentro del webinario y bueno, pues con todo gusto. Y bueno, pues por mi parte es todo. Agradezco enormemente su atención. Espero que haya sido de su agrado y pues nos estaremos escuchando, leyendo y viendo en una siguiente sesión. Que tengan un excelente día y pues con sus contactos de PCH pues con todo gusto podrán resolver pues cualquier duda que ustedes tengan. Por mi parte es todo y que tengan un excelente día. Les reitero mi nombre, Daniel Villegas, y para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego.